Tras la jornada de consulta del pacto histórico con votación en más de 18.000 mesas en todo el país para elegir a quienes conformarán la lista de esa colectividad a Senado y Cámara y definir un precandidato presidencial, esta semana será de intenso debate porque entre las capas de la polarización, unos dicen que fue un rotundo éxito y otros un rotundo fracaso. El hecho es que el pacto histórico ya tiene un primer nombre en la carrera por el sucesor del presidente Petro. Y hubo un fenómeno predecible pero novedoso en el panorama en Congreso, la carrera de los influenciadores. Además, esta semana será clave en el debate sobre la paz total. Vendrá un nuevo impulso para el proyecto de reforma a la salud. Hay encuentro entre presidentes de China y Estados Unidos. La selección femenina sub-17 avanza firme en el Mundial y hablaremos también de estrenos de películas y conciertos. Así es la agenda de lo que será noticia esta semana en Colombia y el mundo. Hoy es lunes 27 de octubre, mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comencemos con la agenda política y con la voz del ganador del pulso político de este domingo. Porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que merece todo el respeto en Colombia y en el mundo por la labor que ha hecho. Estas fueron las palabras del senador y precandidato del pacto histórico Iván Cepeda al celebrar su victoria en la consulta realizada este domingo, en el que obtuvo más del 64% de una votación que puede considerarse histórica para este tipo de consulta. 2,6 millones de votos que al principio de la jornada parecían muy pocos, alrededor del mediodía apenas superaban los 300.000 votos y de repente durante horas de la tarde todo aumentó, lo que llevó incluso también precisamente la forma en que se agolpó la cantidad de gente a que se creyera que había problemas con los puntos de votación, que denunciaron, entre otros, como incongruencias del proceso, el ministro Benedetti y gran parte del pacto histórico. Así se oía a la gente reclamando en los puntos de votación. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¿Está escuchando? Bueno, aquí en Cali, en la institución educativa Mariano Ospina Pérez, la gente está ofuscada porque 1 hora y media para votar. Dicen que a las 4 cierran las mesas, haya fila o no haya fila. Está ofuscada la gente aquí. Las denuncias sobre las irregularidades iban y venían, especialmente en las redes sociales, en donde muchos influenciadores denunciaban que la registraduría no estaba haciendo su trabajo. Incluso también voces de influenciadores de derecha también señalaban al final de la jornada que no sonaba lógico la forma en que aumentaron los números y que la registraduría debe dar la cara sobre el tema. El registrador, de hecho, durante horas de la tarde dio una rueda de prensa en la que señaló que el pacto histórico había reconocido las 18.000 mesas que se instalaron, lo cual también es un número histórico porque para este tipo de consultas no se habían abierto tantas mesas. Y hay que decir que en cifras comparativas esta consulta sí resulta histórica con respecto a otra similar que se hacía a destiempo de las elecciones, previa a las elecciones, como la que se hizo en el año 2009, en la que el candidato entonces Gustavo Petro se enfrentaba al candidato Carlos Gaviria. En ese entonces, en esa consulta que no es propiamente del pacto histórico, pero sí del polo en ese momento, la votación fue de 483.493 votos, con 234.000 para el actual presidente y 210.000 para el señor Gaviria, que en paz descanse. Sin embargo, mucha gente se remite a comparar esta consulta con una consulta
la del 2022 para definir el candidato, entre otros, entre Gustavo Petro, Francia Márquez y Camilo Rosero, que llevó a 5,5 millones de votos. De allí que mucha gente lo señala esto como una gran reducción, pero es un tipo de consulta diferente por el mecanismo, los tiempos y la forma en que se desarrolla. Sin embargo, la polarización está servida en la mesa como siempre, y esto al final de la jornada, por ejemplo, quienes denunciaban que había irregularidades con la registraduría abandonaron ese discurso y celebraron, entre otros fenómenos, como la manera en que muchos de los influenciadores, varios de ellos, se destacaron en la votación, entre ellos los conocidos Wally, Lalis y otros más, que hacen parte de toda esta combinación para definir a los 20 nombres que van a ir al Senado y asimismo a la Cámara de Representantes, en una paridad de hombres y mujeres, lo cual va a tener un efecto directo en la lista. Pero volviendo al tema Cepeda, otras voces celebraron su victoria, o por lo menos la reconocieron. Empecemos por Carolina Corcho, la segunda candidata con más votación. Recibió un casi 30% de los votos, y luego estuvo Daniel Quintero, quien no estaba compitiendo porque se había retirado días antes y estuvo cerca del 7%. Escuchemos a Carolina Corcho reconociendo la victoria de Cepeda. Quiero felicitar al senador Iván Cepeda. Su triunfo en esta consulta es contundente. Ha logrado una votación muy alta e importante, y por supuesto yo soy una demócrata, honro los acuerdos y cuenta con mi respaldo. También hubo voces desde otras orillas, por ejemplo, la precandidata Claudia López. Felicito a Iván por su elección y a Carolina por su muy destacada participación. Pero el año entrante hablaremos todos los colombianos, no solo la izquierda. Más de 30 millones de colombianos iremos a las urnas en búsqueda de enderezar el mal rumbo que lleva hoy el país. Y otra declaración que vino desde la oposición y que reconoce que la votación del pacto histórico este domingo fue importante. El candidato y exministro Mauricio Cárdenas. No nos llamemos a engaños. La consulta de hoy no fue una derrota para el pacto histórico. Por el contrario, más de 2 millones de votos en un día en el que no había otras elecciones. Tener candidatos ya de la izquierda, eso les da una ventaja enorme. En dichas declaraciones, el exministro Cárdenas invita a la oposición, a partidos de derecha y a otros tantos a unirse contra el pacto histórico en lo que viene en este 2026. Como sea, este va a ser un tema durante toda la semana y lo que viene en las próximas semanas, y cada uno hará su análisis sobre si esto fue un éxito o un fracaso. Sigamos con los otros temas. Esta semana el proyecto de ley de sometimiento de sujeción a la justicia, que es columna vertebral de la paz total del gobierno, enfrenta una crisis en el Congreso, pues la Comisión Primera de la Cámara de Representantes recibió una ponencia de archivo que busca hundir la iniciativa antes de su primer debate. Este proyecto es crucial ya que es la base legal para que el gobierno negocie el desarme y la entrega de grupos armados organizados sin estatus político, como el Clan del Golfo, por ejemplo, con el cual se instaló una mesa esta misma semana en Qatar. Luego de que el pasado 23 de octubre la sección primera del Consejo de Estado decretara la suspensión provisional del decreto 0858 del 2025, que mucha gente consideraba como una forma de reforma a la salud antes de que se apruebe la reforma a la salud en el Congreso, esta política sanitaria del gobierno nacional, pues ha enfrentado al gobierno un duro revés jurídico muy significativo. El alto tribunal argumentó que el Ejecutivo invadió competencias del Congreso al intentar implementar por decreto el denominado modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, por lo que esta semana el fallo se convierte en un factor de alta presión para el Congreso, donde la reforma a la salud continúa su debate. Expertos señalan que ese fallo contra ese decreto pues es un límite institucional necesario y obligará al gobierno a retomar el diálogo en el Congreso, donde la reforma a la salud se debate en la Comisión Séptima del Senado. Esta suspensión genera incertidumbre operativa en el sistema, especialmente sobre el rol de las entidades promotoras de salud, EPS, y el manejo de los recursos.
Ahora entremos en temas judiciales. En la Corte Suprema de Justicia habrá este jueves una audiencia pública, la continuación, de hecho, de una audiencia pública preparatoria en primera instancia en el proceso que se sigue contra José Facundo Castillo Cisneros y Ricardo Alvarado Bestene, exgobernadores del departamento del Cauca, en un caso que se les sigue por presuntos beneficios que le habrían otorgado, al parecer, por medio de contratos públicos a miembros del Ejército de Liberación Nacional. Este proceso ha tenido todo tipo de situaciones. Por ejemplo, que el exgobernador Ricardo Alvarado alegó tener problemas mentales y se durmió durante la imputación de cargos. También hay una audiencia importante sobre el tema de centros poblados contra Otomar Lascarro y otros relacionados en un juzgado, el juzgado 59 penal del circuito. Lascarro es acusado de fraude y enriquecimiento ilícito por todo este tema que fue tan polémico durante el gobierno Duque. Los imputados por la presunta manipulación del contrato por 70.000 millones de pesos. Esto sigue rodando y ahora el tema. Según la fiscalía, ellos habrían recibido, no solo Lascarro, sino Juan Carlos Cáceres y Juan José Laverde, cerca de 100.000 millones de pesos de Emilio Tapia, considerado el cerebro de la estrategia que hubo en el caso que llevó a que se perdieran 70.000 millones de pesos, de los cuales ya se han recuperado unos cuantos y que le costaron en su momento la cabeza a la ministra de las TIC, Karen Abudinen. Pasemos ahora a la agenda internacional. El presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán el 30 de octubre, el jueves, en Corea del Sur. Entre los temas que están sobre la mesa está la guerra comercial y el futuro de la plataforma TikTok. Allí discutirán sobre este tema y pretenderán definir rutas para avanzar. Vamos a ver cómo le va a TikTok. Hasta el martes se celebra la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, y sus países aliados, con la participación de Trump también y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, además de otros mandatarios. Cuba y Haití se preparan para el impacto del huracán Melissa, que alcanzó categoría 4. Se prevé que llegue a las islas este lunes. Estaremos pendientes. Pasemos a los deportes y comencemos con el fútbol. Este lunes es una jornada determinante en el torneo de ascenso de la Liga Betplay. Se definirá el último equipo clasificado en la fase de cuadrangulares semifinales. Los clubes con posibilidades de obtener el cupo son Real Cartagena, Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali. Pero probablemente la noticia de la semana tiene que ver con la selección Colombia femenina sub-17 que avanza en su participación mundialista en Marruecos. El equipo afrontará los octavos de final este miércoles 2 p.m. contra la selección de Japón. En caso de obtener la clasificación, disputarían los cuartos de final el sábado a la misma hora ante el vencedor del encuentro entre Corea del Norte y la selección anfitriona de Marruecos, que viene además de ganar el sub-20 masculino. También tiene partido la selección femenina de mayores, que disputará un encuentro clave en la Liga de Naciones Femenina de la CONCACAF. El partido programado para este martes a las 6 p.m. es contra Ecuador en la ciudad de Quito. Y en otros deportes estamos en la Serie Mundial de Béisbol. Azulejos y Dodgers están 1-1. Hay partidos este lunes, martes y miércoles en Los Ángeles. Y si es necesario, les toca el viernes en Toronto. Ojalá se te acabe la mirada constante. Llegó la semana Silvio Rodríguez, la semana que estaba esperando mucha gente, el retorno del cubano a Colombia con concierto este 31 de octubre en el Estadio Polideportivo de Envigado. Mucha gente de diferentes ciudades se movilizará a la capital antioqueña para encontrarse con este artista cantautor que fue tan significativo en los años 80 y 90 para muchos colombianos y que pues retorna con su música y con su unicornio azul. Pero también hay otros conciertos grandes en la agenda, por ejemplo el de Shakira
el sábado 1 de noviembre en el Vive Claro en Bogotá, el escenario que ya retomó toda su agenda, pues se reencuentra con Shakira, probablemente el concierto más grande en este escenario hasta este momento. También habrá en el Movistar Arena, sábado 1 y 2 de noviembre, el artista mexicano Alejandro Fernández presenta su gira de rey a rey, interpretando sus mayores éxitos de ranchera, balada romántica y haciéndole un homenaje a su papá, a Vicente Fernández. También hay una fiesta importante del 31 de octubre, se llama Páramo Celebra Halloween, que tendrá a las bandas Block Party, Primal Scream, Super Litio, Nicolás y los Fumadores, Lola Boom, entre otros, en el Chamorro City Hall en Bogotá. El miércoles 29 de octubre, en el Royal Center, la banda francesa La Imperatrice se presenta con su Pulsar Tour Fall 2025 en una mezcla de indie pop y funk. Y en el Coliseo Med Plus, el 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, el artista urbano colombiano Ryan Castro llega al Coliseo con las 2 fechas de su World Tour, música urbana y reggaetón, este 31 de octubre y 1 de noviembre. Música clásica, este lunes, el Cine Concierto, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá interpreta en vivo la banda sonora de la película Bajo el Cielo Antioqueño. Y el 2 de noviembre va a haber un concierto espectacular en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Colombia acompañan al Sigma Project y a las pianistas María José de Bustos y Mac McClure. Pero este es un repertorio muy interesante. El Sigma Project es un proyecto de 4 saxofones en diferentes tonalidades, instrumentos, algunos que no solemos ver en escenarios en Colombia. Van a interpretar a Poulenc, Debussy y otros compositores, música para cuarteto de saxofones y pianos de Germain Taillefer. Esto será en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 2 de noviembre. This is not about either one of us. This is not about the charts. This is about Bruce Springsteen. And these are the songs that he wants to work on right now. Hacemos transición de la música al cine a través de Bruce Springsteen, porque se estrena la película Springsteen, Música de Ninguna Parte, o Deliver Me From Nowhere, que ofrece una mirada íntima a la vida del cantante, guitarrista y compositor de rock estadounidense Bruce Springsteen y la creación de su aclamado álbum Nebraska. Es un momento específico en la vida de Bruce Springsteen. No se esperen un biopic como el de Queen o el de Elton John. Es una mirada muy especial. No le fue bien en taquilla en Estados Unidos, pero arranca en Colombia. También en estrenos de cine, el drama y comedia El Padre del Año. Billy, I'm sorry. Just go. You go out every night. Well, I have to go to work. Somebody has to support the generations of children who hate me. Hello? Bueno, y en otras ofertas del cine esta semana, muy interesante el reestreno de la película La Princesa Mononoke, original de Hayao Miyazaki y de Estudio Ghibli, que regresa a la gran pantalla. También la película para amantes del terror y ciencia ficción, Bugonia, que mezcla 2 géneros con una dosis de comedia, pero ojo, esto es del director Yorgos Lanthimos, que es recordado por tremendas películas como The Favourite, y bueno, tiene aquí también a Emma Stone, como lo hizo en Poor Things. It all starts with something magnificent. Un frenesí absoluto. Por favor, no se va a poner bravo con nosotros si la ve y no le gusta, pero es una joya de Yorgos Lanthimos, que se ha convertido en unos directores revelación de la última década.
Bueno, y en otras ofertas está el documental Quinografía, una cinta inspirada en los sueños y el trabajo de Quino, el genio detrás de Mafalda. Este documental llega a las salas de cine. Y también para los niños están Elfie y el Reino Perdido o The Super Elfkins, una aventura familiar con duendes. Y por último, la película Infierno en la Torre, Firefighters, una película centrada en la labor de un equipo de bomberos en medio de un desastre. Realizaremos la búsqueda hasta el final. ¡Llega fuego! Y bueno, esa es nuestra agenda para esta semana. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano.